noches. El tema que se va a tratar es la aceptación de los costarricenses, específicamente la generación millennial y baby boomer, sobre el tratamiento psicológico. Este tema es importante porque todos tenemos derecho a equivocarnos, todos somos humanos. Existen situaciones que nos hagan sentir abrumados y tenemos derecho a buscar ayuda. Sin embargo, la sociedad se ha encargado de que no nos sintamos capaces de buscar esa ayuda. Para la sociedad, usted tenemos que resolver los problemas solos. ¿Cómo? No se sabe, pero usted los tiene que resolver solos. Tal vez usted sea una de esas personas que busca ayuda, pero las escondidas. ¿Por qué? Porque su familia hace malos comentarios, porque sus compañeros hacen bromas al respecto, o porque cualquier otra persona que se dé cuenta que usted está buscando ayuda, lo va a señalar. En este momento hay 4 panelistas. Ellos se fueron a 4 zonas diferentes del país que, según un informe del Ministerio de Salud del 2014, son las zonas con mayor incidencia de personas con problemas de salud mental. ¿Cuáles son estas zonas? Cañas de Guanacaste, Vascos de Coronado, Palmares de la Abuela y San José. Cada uno de ellos se fue a una de estas zonas. Fue a hablar con los millennials, fue a hablar con los baby boomers y llegó a preguntarles si existe o no un estigma. Las personas entrevistadas en el área de Guanacaste, específicamente en el cantón de Cañas, donde hay la incidencia más, uno de los 3 lugares con incidencia más grande de problemas de salud mental, me asombró mucho. Yo me enfoqué un poco más en lo que fueron los baby boomers. A escuchar su respuesta de que todavía existe el estigma, no es ni por el dinero ni por el tiempo, sino que todavía existe ese estigma de que visitar o ir a donde un psicólogo es para la gente loca, mientras que los pocos milenios que me contestaron todavía lo ven como algo normal. Haciendo esta comparación, sí existe el tabú, sí están conscientes de que un psicólogo ayuda, sí están conscientes de que es bueno visitarlo, pero todavía existe ese miedo de llegar y visitar o decirle a un familiar que van a visitar un psicólogo. Todavía es algo de que afecta emocionalmente, de qué van a pensar los demás, afecta en el núcleo familiar, porque van a venir los estereotipos de sobrenombres de loco o que los van a tachar de que si esta persona tiene un problema psicológico, o los van a tratar de diferente manera por el hecho de visitar al psicólogo. En la experiencia con los millennials fue un poco más relajante, más abierto al tema, me imagino, de la educación, de que se ha inculcado ahora de que el psicólogo no es para locos, sino es para ayudar a superar ya sea cualquier tipo de trauma o problemas. Ellos lo ven de una forma un poco normal, más sin embargo sí, un poco de la población de milenios también piensan de que ir al psicólogo es de loco. También puedo sacar una conclusión de que el área de entrevistada también, por ser una zona rural, por ser una zona pequeña, no tan abierta, me imagino que ahí viene ese estigma todavía de que el psicólogo es vuelvo y repito, para la gente que está loca. Y bueno, toda la conclusión termina de que si está el estigma, si está el tabú, unos visitarán, pero en esta área específicamente de Cañas se nota de que todavía existe esa barrera de que voy o no voy, qué pensará la sociedad, qué pensará mi familia, qué pensarán mis hermanos, para poder llegar ellos a afrontar el problema. Igualmente, leyendo parte y escuchando muchas cosas, ellos se aferran mucho también a la religión, y ellos piensan de que un psicólogo para ellos es como ir a confesarse y hablar con un padre. Entonces ellos lo toman un escape como para soltar ese problema. En este caso pude entrevistar solo personas de la generación millennial, ya que los baby boomers, al momento de yo preguntarles que si les podía hacer alguna entrevista, no hacían muy buena cara, entonces preferí como
como no tomar en cuenta mucho a las personas que pude identificar que se fueran de esta generación. De los resultados que pude obtener sobre las preguntas que hice fue que para los millennials en esta zona del país es muy normal asistir a un psicólogo. Para ellos es totalmente natural, digamos, no existe como barrera alguna que lo limite a asistir ahí, pero no comparten la experiencia, no comparten la vivencia con diferentes personas por el miedo a que sean tachados de que están locos o que tienen ya algún problema más serio o que va más allá de una terapia psicológica. Entonces, esto fue el motivo de mayor peso por los cuales ellos no lo compartirían. Los motivos de más relevancia para asistir a un psicólogo, para ellos era como la pérdida de un familiar muy cercano a los que ellos querían mucho. De la totalidad de los entrevistados, uno me dijo que tuvo que ir al psicólogo porque no se podía concentrar en clases. De hecho, le costó bastante el colegio, me comentó, y se quedó en la escuela, casi se queda, y en el colegio se quedó en un año lectivo. También es importante que de todos los entrevistados hubo uno en que prácticamente todas las respuestas que me dio sobre las preguntas que le hice eran de carácter negativo. Para él, la asistencia al psicólogo o la terapia psicológica o el tratamiento mental en sí no tiene importancia. Para él, la propia persona tiene que manejar sus propios problemas y enfrentarlos y solucionarlos. Pero el hecho de que él vaya al psicólogo lo veía como una pérdida de tiempo, dinero y esa pérdida de todo menos que fuera algo provechoso. Se entrevistaron 3 psicólogos. Sus nombres son Daniel Chavarría, Pilar Lobo y Karina Picado. Los 3 estuvieron de acuerdo en la mayoría de las cosas. Están de acuerdo en que la familia es algo importante al momento que se está haciendo un tratamiento. Que si la familia no da apoyo suficiente, entonces existe una posibilidad de que el tratamiento se alargue un poco más. También que cuando la familia se da cuenta que el tratamiento está teniendo beneficios, pues empieza a involucrar un poco más. De igual forma, están de acuerdo en que los problemas, esto que causa el estigma, porque para ellos sí existe el estigma, algunas razones son la misma cultura. ¿Por qué? Porque la sociedad se encarga de recalcar el papel tanto del hombre como de la mujer. Entonces, el hombre es el que lleva la carga más pesada, porque el hombre tiene que ser proveedor, tiene que ser cabeza de familia y además tiene que ser exitoso. Todo eso sin ayuda. Entonces, cuando se enfrenta a situaciones de estrés, se intensifican porque no puede externarlo a ninguna persona, o por lo menos de la manera apropiada. Por otro lado, también es una cuestión de educación. Tal vez en las escuelas y en los colegios dan clases de psicología, sin embargo, los profesionales que se tienen no son lo suficientemente capacitados o por lo menos tratan temas que no dan la mejor imagen de esta profesión. Entonces crean una crítica negativa para todas estas personas que pronto se van a integrar a la sociedad. Por otro lado, estuvieron de acuerdo en que las diferencias de pensamiento se deben al ambiente en que estas dos generaciones crecieron. Si bien es cierto, los baby boomers no tenían el acceso que se tiene hoy en día en cuanto a los psicólogos, hoy en día las instituciones educativas, el servicio de salud pública y también pues, los profesionales que trabajan de manera privada son más accesibles que antes. De igual manera, los millennials se caracterizan por la época de popularidad que tuvo el déficit atencional. Entonces, los millennials ya para sus 10 años, tal vez 15, habían visitado a más de un psicólogo precisamente por estos males.
estaban buscando ser diagnosticados, y si ya estaban diagnosticados, buscaban la ayuda, el acompañamiento. También trabajaban en conjunto con los psicopedagogos, con el colegio, con la escuela, para dar ese seguimiento. Sin embargo, como los 3 psicólogos afirman, eso es una situación de accesibilidad a estos profesionales, a la ayuda. En conclusión, para los profesionales sí existe un estigma, pero el estigma no es necesariamente por las generaciones, sino por la facilidad, por la accesibilidad que tienen hoy en día las personas para ese tipo de servicios. Que los utilicen o no es algo completamente diferente, pero que tienen la accesibilidad que ellos no tuvieron en su tiempo, eso sí. Muy buenas noches. El día de hoy yo les voy a hablar de la entrevista que le realizamos a algunas personas de la zona de San José. Estas personas, cuando estuvimos dentro de la investigación, hicieron aportes muy interesantes a lo que es nuestra investigación. Una de las principales acotaciones que hicieron estas personas es que sí existen muchos estigmas respecto al tema. Sin embargo, no es algo que esté solamente asociado a un factor de generación, de que si sos baby boomer, de que si sos millennials. Es más que todo una percepción de lo que mi familia me inculca, que se puede identificar como un patrón que se genera dentro de los núcleos familiares. Si bien es cierto, existen muchos estigmas respecto a lo que es salud mental, estos están asociados a una falta de conocimiento. La mayoría de las personas asocia más que todo lo que es psicología con psiquiatría. Estas son 2 ramas muy diferentes. Una es una rama de la medicina, mientras que la otra es una rama cognitiva, digamos. Esto va a hacer que las personas, al no tener bien diferenciado claramente cuál es cada una de las áreas, las vayan a confundir, y como muchos de los entrevistados llaman, esto es una acotación donde se les pone el estigma de que son locos, o les ponen sugestión a estas personas para que asistan a lo que es terapia psicológica. Una de las principales resultantes de todo este tema, y de lo que yo consideraría que fue lo más importante al entrevistar a ellos, fue que sí hay un pequeño sesgo dentro de lo que es el área masculina, o el género masculino y el género femenino. Claramente estos pueden representar una división. Esta división se nota cuando vos le preguntas a una persona que si esta persona asistiría al psicólogo. Esta persona de género masculino te va a contestar que él no tiene ningún inconveniente al psicólogo. Sin embargo, no lo considera necesario porque puede hablar con sus amigos. Cree más importante desahogarse con sus amigos que desahogarse con un psicólogo, a pesar de que ellos conocen los beneficios del uso de la terapia psicológica. Otra de las partes es la parte de género femenino. Estas es más un tema de recursos económicos. Estas muchas veces están encerradas dentro de un marco donde dependen de una persona. Esta persona no puede darle ese lujo de tener acceso a terapia psicológica, y en general estas personas que no tienen acceso a la terapia psicológica porque son codependientes de otra persona, puede que no encuentren la manera de solucionar sus problemas internos, por lo que muchas veces lo que hacen es asistir a lo que es seguro social y solicitar consultas. Pero también viene la parte del seguro social. Acá en Costa Rica, digamos, el seguro social tiene varios factores que predisponen a una persona a no hacer uso de la terapia psicológica. La mayoría de ellos son burocráticos.
¿A qué me refiero con esto? Que vos vas a pedir una cita y estos te dan una cita, pero te la dan para 5 o 6 años después. Esto no es una buena herramienta para estas personas, sin embargo es la única que tiene. Además de esto, acá, digamos, en Costa Rica existe un sistema donde la atención psicológica está centrada más que todo en el gran área metropolitana. Por tanto, personas que viven en lugares alejados no tienen el acceso, ya sea económico o social, para acceder a la misma información. Muchas veces de estos problemas que tienen que afrontar las personas que sufren de depresión, por causas indistintas, no tienen ese acceso, como ya lo habíamos dicho, ellos no tienen ese acceso debido a la zona. Estas zonas donde viven alejadas no tienen acceso, ya que se centra en lo que es el gran área metropolitana. El gran área metropolitana, si bien es cierto, da la ayuda, como lo decía anteriormente, la da a largo plazo, vos tenés que esperar muchos años. Ya cuando estos problemas se presentan, cuando una persona ya necesite más atención debido al plazo que ha pasado, esta persona no va a hacer uso de la psicología, sino que ya más bien se va a ir a la rama de la psiquiatría, porque ya ha pasado mucho tiempo afrontando un problema con el cual no puede resolver. Para concluir el tema, es importante que todos los datos recolectados, ya sea en las diferentes zonas, ya sea Vázquez, ya sea Cañas, San José, Palmares, que son las zonas más afectadas por lo que son los temas de depresión, estas situaciones van a requerir atención psicológica. Sin embargo, en nuestra investigación se planteaba cuáles eran las causas. Lo importante de investigar dentro de todas estas áreas es que sufren el problema, y más que todo, cómo determinar qué los lleva a hacer uso o no de la terapia. Principalmente se determinó que los factores que llevan a no hacer uso de la terapia no son tanto psicológicos, generacionales o de lo que diga o no. Los problemas psicológicos responden a que si voy a hacer uso de la terapia, tengo varios factores que me influencian. Número uno de los más importantes, factor socioeconómico, el cual me va a determinar si tengo el acceso, ya sea en recursos económicos o sociales, de distribución dentro del país. Por otra parte, tengo la falta de información, que lo pudimos denotar en todas las poblaciones, una falta de información que la información que se da no es la conveniente, no es suficientemente llenadora respecto al tema, no nos indica si debemos ir o no al psicólogo. Otra de las causas de este ausentismo en lo que es terapia psicológica es que la persona cree que los demás lo van a ver mal. Esto sí es algo generacional, no tanto factor externo, sino que algo más generacional. ¿A qué me refiero con esto? Este factor familia es el que nos va a influenciar a si yo hago uso de la terapia o no de la terapia. El estar en una familia que nos indica que podemos ir al psicólogo, que nos va a ayudar y nos va a dar la terapia para sobrellevar las situaciones, en muchas ocasiones se da, y en muchas ocasiones el vivir en una familia que no tiene creencia en lo que es la terapia psicológica, nos va a sesgar para no asistir a lo que es un psicólogo. Y como última conclusión, y una de las más importantes de todo el proyecto, es que no es algo de generaciones, de que si sos una persona del baby boomer o millennials, esto me va a influenciar, sino es una combinación de factores que van a llenar todas las partes para que vos digas, voy a hacer uso o no de esta terapia psicológica. Muchas gracias.